Buenas noches, estimados aprendices de la ficha 3027-484. Mi nombre es Ana María Giraldo Martínez y soy la instructora que les va a acompañar en la orientación de la competencia a ejercer derechos fundamentales del trabajo. Para presentarme un poco, aunque puedan verlo en mi perfil de instructor, yo soy abogada de profesión, me he especializado en algunos aspectos como el derecho de familia y una especialización en alta gerencia y asimismo, pues cuento con una experiencia docente de más de 13 años que, digamos, me ha facilitado un poco el ejercicio de manejar el grupo, de compartir conocimiento, de compartir experiencias. Esta es una muy bonita experiencia y oportunidad de trabajar en la titulada virtual del SENA, la cual se observa supremamente estructurada, muy bien organizada, una facilidad para ustedes como aprendices poderse conectar en cualquier momento y si en un día como hoy que no cuento con asistentes, pues después ustedes pueden leer mejor pueden ver su grabación y participar en la entrega de las evidencias. En este orden de ideas, jóvenes, yo voy a plantearles el día de hoy dos formas de trabajo. La primera es que voy a socializar con ustedes el cronograma de la fase de evaluación en la que nos encontramos respecto a lo que tiene que ver con la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Seguidamente vamos a pasar a la guía de aprendizaje. Nos encontramos en la guía de aprendizaje número 7 y vamos a socializar algunas actividades de aprendizaje, algunas evidencias que ustedes ya deben empezar a entregar, presentarles excusas por la demora en llevar a cabo esta sesión en línea, por cuanto, bueno, hubo algunos ajustes respecto a algunas cargas que se distribuyeron entre los docentes y pues digamos que recientemente se me asignó esta competencia para esta ficha 3027-484, pero no me fue posible encontrarme antes con ustedes. Hubiese sido ideal habernos encontrado la semana pasada, pero ya digamos que vengo teniendo todos los días unas sesiones en línea, unos encuentros sincrónicos y ya no me estaba dando como el tiempo para poderme conectar de manera oportuna. En este orden de ideas, como ustedes saben que las evidencias, digamos que tienen un margencito para poder ser presentadas, yo les sugiero que aquellas evidencias, creo que tenemos una evidencia que nos vence el día de hoy, entonces podamos replantearla y trabajarla siquiera hasta el fin de semana, hasta el lunes, y ya ustedes volverse a poner a tono con las demás evidencias para que no se les vaya, digamos, como a complicar o mejor a unir todas las evidencias para entregar en un solo momento, porque puede ser un poquito más cargoso. Vamos a ver cómo en esta competencia tenemos diversas evidencias, tenemos, digamos, un sinnúmero de actividades para poder realizar, entonces es muy importante que ustedes puedan estar allí pendientes, puedan estar participando de manera oportuna. Voy a apagar la cámara para efectos de fidelidad un poco en la transmisión de nuestra sesión, por cuanto tengo señal permanente de que hay una conexión inestable de internet. Entonces voy a apagar la cámara para que podamos tener un poquito de fidelidad. Voy a compartirles a ustedes mi pantalla y en ese orden de ideas vamos desarrollando nuestra sesión. Empezaré por compartirles a ustedes el cronograma de la fase de evaluación, tal como lo dije hace un momento, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, para que nos ubiquemos también un poco respecto al contexto en el que nos vamos a mover de las evidencias que se deben entregar. Aquí espero que ya pueda cargar para efectos de nuestra grabación y demás. Y vamos entonces a revisar lo siguiente. Tengo Démosle un poquito de zoom, a ver si nos alcanza a abarcar un poco más. Estamos entonces dentro de esta gran competencia, ejercer derechos fundamentales del trabajo. Aquí estamos observando algunas actividades de aprendizaje, como comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales, reconocer el trabajo como un factor de movilidad y transformación vital. Y digamos, en esta primera actividad de aprendizaje tenemos dos evidencias. Una evidencia de conocimiento, que es un taller. Aperturó la semana pasada el 20 y cierra hoy 27 de noviembre según el cronograma. Para no alterarlo muchísimo, para no afectar un poco todo este tema, entonces yo sugiero que ustedes puedan trabajar esta evidencia del taller que ya vamos a socializar según la guía de aprendizaje
y ustedes puedan entonces hacer las entregas más o menos domingo, que estamos a 30, lunes, etcétera, para que no se les vaya a unir con el siguiente informe que está para el 4 de diciembre. Entonces, primera evidencia, un taller. Segunda evidencia es la participación del foro sobre características del trabajo en contexto local, que tiene un cierre al 14 de diciembre. Ya vamos también a socializar un poco ese aspecto y vamos también a socializar el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo, evidencia de producto, que está aperturada desde el 20 y cierra el 4 de diciembre, o sea que cerraría el jueves de la próxima semana. Compartiré de manera general en este momento el cronograma para que nos ubiquemos respecto a las evidencias. Entonces vamos en el taller, foro sobre características del trabajo en contexto local y un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos individuales y colectivos del trabajo. Seguidamente participaremos en otro foro que es el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Importante que nosotros lo tengamos en cuenta, va hasta el 14 de diciembre. Vamos a encontrar en el material de apoyo, en el material formativo y en la siguiente sesión en línea que nosotros adelantemos, cómo hay la posibilidad entonces de conocer a qué o cuál es el propósito de las organizaciones sindicales y cuál es el tema técnico que surge en el marco del trabajo que ellos deben desempeñar. Haremos también una gráfica sobre la negociación colectiva. Esta es una evidencia que está para el 4 de diciembre. Hay una infografía sobre la huelga, ¿sí? Está para el 11 de diciembre. Tendremos un mapa mental de violación de los derechos humanos que también está para el 11 de diciembre. Foro estudio de caso, un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y de la acción de tutela, teniendo entonces que el foro cerraría para el 14 de diciembre. El cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela cierra para el 15 de diciembre, de tal suerte que en las próximas sesiones entonces nos podamos sentar a analizar algunos aspectos que de manera adicional al material de formación que ustedes tienen, yo les voy a facilitar. Y por último, realizaremos un texto argumentativo con cierre para el 15 de diciembre. En este orden de ideas, jóvenes, pasemos entonces a nuestra guía de aprendizaje. Tal y como lo manifesté hace un momento, nos encontramos en el marco de la guía de aprendizaje número 7. Aquí nos están diciendo entonces que nuestra competencia, digamos que nuestra competencia se llama de manera completa ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Es muy importante que ustedes sepan, jóvenes aprendices, que el SENA, en unos acuerdos que ha realizado con las centrales de trabajadores y el gobierno nacional, eh, acordaron, valga la redundancia, incorporar en los programas de formación que se imparten el desarrollo de capacidades en torno a los derechos fundamentales del trabajo. Esto es que los aprendices SENA se están preparando para el trabajo, hacen un proceso de formación para el trabajo y de tal suerte que es muy importante desarrollar en ustedes aprendices unos niveles de pensamiento crítico, que puedan manejar acciones complejas, que puedan trabajar de manera autónoma y propositiva y que se desarrolle integralmente su fase como trabajadores, que no solamente pertenecemos a una organización, se legaliza nuestra vinculación laboral, generamos, apoyamos en la generación de riquezas si estamos en algunos sectores de la economía, algunos sectores productivos, o si estamos trabajando para otras entidades estatales o municipales, departamentales. Entonces es importante que ustedes conozcan el origen de esta competencia. Surge de unos acuerdos que hay por la importancia y la trascendencia que tiene esta competencia dentro de sus procesos de formación. Revisemos entonces esta actividad de aprendizaje, que es comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales. ¿Qué se busca entonces? Que los aprendices puedan desarrollar ciudadanía laboral, que valoren los principios fundamentales que hay en torno al derecho del trabajo y apropiar algunas herramientas que permitan protegerla y defenderla. Ya vimos por allá cómo existen los derechos de petición y la acción de tutela, que será una de las evidencias a futuro. Tenemos entonces como primera evidencia un taller. Esta evidencia, jóvenes, ustedes para desarrollarla pueden partir de experiencias propias, familiares, de la comunidad.
porque es, digamos, un aspecto sencillo y fácil de entender. Tenemos que hacer un listado de cuáles son las actividades económicas más importantes del municipio o de la región, ¿sí? O del departamento en el que nosotros nos podamos encontrar. Hay que describir cómo es ese trabajo, si se da en el marco de la informalidad o por el contrario hay formalidad, por el contrario están muy organizadas las empresas, están muy bien instituidas dentro del territorio, entonces vamos a contar un poco cómo es ese trabajo. Se nos está haciendo acá una sugerencia de una lectura relacionada con los fundamentos de economía, a efectos de que podamos realizar una línea de tiempo en cuanto a los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo por cada periodo en nuestro país. Esto significa entonces que vamos a adelantar algún trabajo desde digamos, desde las épocas más remotas, que nosotros podemos conocer cómo funcionaba el tema del trabajo, cómo se daba, las asociaciones, el feudalismo, el capitalismo, bueno, aspectos relacionados con estos temas que ustedes van a encontrar, entonces van a tener en cuenta ese aspecto de una línea de tiempo, estableciendo cuál ha sido el avance o la evolución del derecho al trabajo en el que nosotros nos encontramos. Nos están diciendo que es muy importante que ustedes escuchen una presentación sobre las dimensiones del trabajo, antropológica, sociológica, económica y jurídica. Entonces aquí quiero contarles un poco que las dimensiones del trabajo desde la antropología y la sociología, siendo estas unas ciencias que se encargan de analizar el comportamiento de los seres humanos en los contextos en los que se puedan desenvolver, generalmente la antropología está muy ligada al tema del orden laboral, ¿cierto? A cómo ha sido la creación de la economía en la historia de los seres humanos, en la historia de los pueblos, en la historia de las naciones y demás. La antropología entonces lo que hace es buscar, analizar el comportamiento del ser humano y hemos visto cómo vamos evolucionando respecto a las actividades económicas que antes se ejercían. Podríamos encontrar entonces cómo había la actividad económica del transporte, pero un transporte que se desarrollaba de una forma mucho más incipiente, a caballo, en carretas y demás. Y antropológicamente, pues hemos cambiado, ya ahorita tenemos otros aspectos que la economía puso a disposición de nosotros y ya entonces hoy encontramos empresas, asociaciones de transporte, organizaciones derivadas de la formación y de la preparación de las personas que prestan servicios en estos contextos. Sociológicamente hablando, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que la idiosincrasia y la cultura es diferente en cada departamento, en cada región. Colombia es un país muy rico en la diversidad cultural, en la diversidad sociológica, porque pese a que somos un país pequeño, pues contamos con diferentes culturas. Culturas de la región pacífica, andina, de la Amazonía, la Orinoquía, la costa atlántica, y entonces sociológicamente las dimensiones del trabajo varían. Yo soy específicamente del eje cafetero, yo soy del departamento del Quindío y de Armenia, y voy a contarles un poquito con algunos ejemplos cómo encajar las dimensiones del trabajo desde la antropología y la sociología con una incidencia directa en la economía de nuestra región. El departamento del Quindío, pues como, digamos, integrante del eje cafetero, y no en vano se llamaban así, se dedicó por muchísimos años al cultivo del café. Teníamos haciendas cafeteras que derivaban también este trabajo con el cultivo del maíz, con el cultivo del plátano y algunas de ellas pues trabajaban en temas de ganadería. Mm, Día tras día se fue encontrando que el departamento del Quindío, por la creación de algunos parques temáticos, se ha convertido en un destino turístico interesante para las personas en el país. Contamos con el Parque del Café, con Panaca y con otros parques que digamos que tienen una importancia en nuestro territorio, en nuestro sector turístico y ha jalonado muchísimos turistas. Ya vemos que en el Quindío no hay un turismo estacional, es decir, no es por época de mitad de año, de fin de año, del inicio o de la Semana Santa o receso de octubre. Nuestro turismo en este momento es permanente, obviamente con algunos picos en estas
en estos periodos de tiempo que les acabo de mencionar, pero generalmente en el departamento del Quindío hay turistas. Entonces, los dueños de las fincas empezaron a encontrar que era un poco más productivo transformar sus haciendas y sus fincas a hoteles, a hoteles agroturísticos, a fincas turísticas, y empezaron a cambiar el cultivo por el turismo. Han encontrado en ello una fuente económica importante, ¿cierto? Se están lucrando de ello y con, digamos, a unos menores costos, porque de alguna manera el cultivo tiene algunos riesgos, trae algunas dificultades, trae algunas situaciones que generan mayor riesgo en la actividad económica desarrollada. En el turismo se han organizado, se han asociado, cumplen con sus pólizas, con sus garantías y están todos muy contentos. Esta es una forma de entender una dimensión del trabajo desde lo antropológico y lo sociológico, o sea, cómo en el eje cafetero, igual yo les hablo del Quindío porque es mi experiencia más cercana, es digamos una de las actividades laborales de las que yo les puedo hablar y económicas, pero eso se ha expandido un poco también a Risaralda y Caldas. No con tanta incidencia en ellos porque, como les digo, nuestros parques temáticos de pronto jalonan un poco más de turistas, pero ya también encontramos Caldas y Risaralda con fincas turísticas, ya no tan agropecuarias, ya no tan agroindustriales, sino que se han venido transformando. Entonces, esa es una de las formas para entender los cambios desde lo antropológico y sociológico como dimensiones del trabajo. Se nos hace una sugerencia de realizar la lectura de un componente anexo que se llama Cambios en el mundo del trabajo y y que construyamos un mapa conceptual. En este mapa conceptual debemos tener en cuenta los conceptos y las definiciones como el trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. ¿Cómo nos plantean entonces que hagamos entrega de este informe con un título, una introducción? Solucionamos las preguntas que nos han planteado, elaboramos el mapa conceptual, presentamos la línea del tiempo y hacemos unas conclusiones. Las conclusiones son muy importantes, jóvenes, porque es la forma en cómo empezamos a nosotros a estructurar nuestra postura crítica. Ah, bueno, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, es lo que tenemos que aceptar, pero pues es válido opinar, ¿cierto? Porque la sociedad siempre transforma, la sociedad tiene algunos cambios y desde la academia también hacemos sociedad. Entonces es importante que lo podamos tener en cuenta. Entregarán entonces un informe con el desarrollo del taller en PDF, una extensión mínima de 3 páginas, mínimo de 3 páginas, pues no podría ser, no nos daría para contestar todas las preguntas que tenemos, elaborar el mapa conceptual y la línea de tiempo. Ya saben entonces ustedes cómo poder subir las correspondientes actividades y evidencias en el espacio que se destina para tal fin en la plataforma. Ahora revisemos el foro sobre características del trabajo en el contexto local. Nos sugieren entonces conformar algunos grupos de trabajo. No sé si ustedes específicamente en esta ficha lo hayan podido hacer, lo hayan podido consolidar. Digamos que esta es una ficha que tiene de pronto ya muy pocos aprendices a estas alturas de la fase en la que se encuentran, pero pues es la recomendación que nos da la guía, si no tendríamos que trabajar de manera individual. De acuerdo a las respuestas dadas que se han dado en la pregunta anterior, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Nos dicen que se debe seleccionar un tipo de trabajo en el cual se evidencien condiciones de precarización, tercerización y deslaboralización. Les voy a traer un ejemplo de la precarización. En el Quindío, digamos que esto ya se ha venido erradicando un poco a raíz de las organizaciones, o mejor, de la organización que hacen los municipios, y es que cuando llegaban los turistas, se encontraban un grupo de jóvenes, muy niños, muy jóvenes, en unas bicicletas. Sabían que el carro era turista porque traen placas de otras regiones del país y empezaban a decirles que ellos pues los iban a orientar y los iban a guiar hasta el Parque del Café. Esa sería, si esa es una forma de adquirir un sustento, esa sería una condición precaria para desarrollar una actividad económica. Primero lo hacen en sus propias bicicletas, no están organizados en el sentido de que tengan unas camisetas, unos distintivos, algo que los proteja en la carretera, porque si bien el Parque del Café está muy cerca a un municipio, pues esa es una condición precaria. Además que nadie les paga, nadie los formaliza. Ellos viven
de lo que dan los turistas, el dinero que les puede dar el turista porque los han llevado hasta el Parque del Café. Esa es una forma o una condición precaria para desarrollar una actividad económica. Nos están diciendo entonces que debemos representar un sociodrama a través de un video, creando creando con la presentación una reflexión y posibles alternativas de solución. Ya, digamos, les he planteado un ejemplo. Muy seguramente en sus regiones pueden haber también muchos ejemplos de precarización o deslaboralización, o sea, no me vinculan de ninguna manera, o la tercerización. Y la tercerización entonces corresponde a que estos jóvenes, que bien podrían estar vinculados directamente al Parque del Café, para que sean ellos que como guías en el municipio los lleven hasta el parque, podrían ser contratados a través de otra empresa, llámese una cooperativa u otra empresa distinta, y pues entonces en ese orden de ideas no podrían ellos ser vinculados directamente al Parque del Café. Esa sería una eh, tercerización de la actividad. Nos están sugiriendo entonces que podamos analizar unos videos sobre los derechos fundamentales y contestemos algunos interrogantes. ¿Por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios mueve la OIT como la Organización Internacional en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Casi que todos podríamos decir que pertenecemos a familias trabajadoras, nosotros mismos somos trabajadores y entendemos la importancia que tiene el trabajo para satisfacer nuestras necesidades básicas. Esa relación, pues, o sea, esa está directamente ligada al hecho de que si tenemos trabajos, pues hay si tenemos trabajo, hay unas necesidades básicas que se suplen. Es básico, es fácil, ¿cierto? ¿Cuáles serían los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles los más vulnerados? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no tengan derechos laborales? O sea, ¿cómo se sienten las personas en ese contexto? ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y los jóvenes? Les acababa de dar a ustedes una explicación y una muestra de cómo nuestros jóvenes podrían trabajar en condiciones indignas, si es que eso lo podemos llamar trabajo. Es importante la organización sindical para la democracia. Y entonces, en ese orden de ideas, basados en los videos compartidos por los compañeros y las preguntas anteriores, elaboramos un texto argumentativo que debe responder cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuyó o no a la dignidad humana. Y esa sería entonces la segunda evidencia, que es la participación en el foro. Quiero adelantarme a una evidencia que se llama la infografía, el informe sobre trabajo decente. Pasemos acá un momento. Mm. Este informe sobre trabajo decente está para el 4 de diciembre, o sea, para la próxima semana. Adelantémonos entonces un poco para que nos quede evacuado y alimentada esta retroalimentación y facilite la elaboración de la evidencia. El informe de trabajo decente se basa en los derechos fundamentales en el mundo del trabajo que han sido reconocidos como tal por la Organización Internacional del Trabajo por allá en el año 2010, y nos trae unos principios y derechos fundamentales que nos determina la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Entonces, la abolición del trabajo forzoso, entonces podríamos decir que es una forma de agotar o acabar con la precarización. La erradicación del trabajo infantil podríamos denominarlo como una deslaboralización, porque los chicos como son menores de edad, entonces no se les incluye en una nómina, no se vinculan a la seguridad social. Entonces ahí hay algunos trabajos, perdónenme un momentico que se me movió esto acá, hay algunos trabajos importantes a tener en cuenta que deberían ser erradicados. Entonces, para que hablemos de trabajo decente, contestemos qué es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo definir el trabajo digno,
¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción del trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Entonces ya vimos arriba cómo tener trabajo nos suple algunas necesidades básicas, cómo no tenerlo, entonces nos expone en unos temas de pobreza, pobreza extrema que también tenemos en nuestro país, violencia y falta de desarrollo. Obviamente no es posible que como sociedad podamos evolucionar si no tenemos acceso a una actividad económica que nos permita lucrarnos. Mm, aquí hay un punto y dice que con la información que nos puedan dar amigos o familiares, describamos en un texto muy corto algunos de los casos en los que las personas trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. De pronto todos o hemos tenido la oportunidad de conocer situaciones como esa, entonces expongan algo ahí muy pequeñito. Nos sugieren hacer una lectura muy pequeña de un párrafo, contestar unas preguntas, cuál es el significado del párrafo, cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida, cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia. Y nos sugieren realizar una lectura en el componente formativo para que hablemos de qué se entiende por ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de esa ciudadanía laboral, cómo se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y continúa también haciendo otras preguntas, porque el trabajo es un derecho fundamental, cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente. ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? Los acabamos de ver inmediatamente anterior. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Ahí parecería que la misma pregunta está respondiendo nuestro interrogante. Finalmente, entonces, se nos sugiere leer una cartilla de derecho laboral individual para que enunciemos básicamente cuáles son los elementos del contrato de trabajo, para que sean reconocidos nuestros derechos laborales, qué debe contener ese contrato de trabajo. Nos preguntan si es cierto o no que podemos pactar con nuestro jefe nuestro salario en especie, o sea, con mercancías y no en dinero. Si nuestro jefe puede cambiar las condiciones del contrato de trabajo después de firmado y cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho un contrato de trabajo. Eh, Nos dice seleccionen el grupo de trabajo dos casos que conozcan o hayan escuchado en los cuales se evidencia violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando. A veces se viola mucho en el marco del ejercicio de las empleadas domésticas, el tema de la seguridad social, el tema del pago de sus prestaciones sociales. Eso parece ser un poco fácil de vulnerar. Entonces, en este orden de ideas, debemos presentar un informe en PDF, mínimo 3 páginas, y ya sabemos que debemos entonces remitirnos a la actividad correspondiente en la plataforma. He dejado de compartir mi pantalla y entonces la invitación, jóvenes, es a que ustedes puedan revisar su material de formación, a que puedan revisar de nuevo la guía de aprendizaje, a que revisen el cronograma de actividades y me van contando qué tanto avanzamos o no. El profe José Luis Padilla ya no es el vocero de esta ficha, ahora lo estoy desempeñando yo. También encontrarán en el perfil mi número de celular, mi correo institucional y estaré pendiente de todo lo que ustedes puedan necesitar. En este orden de ideas, jóvenes, damos por terminada nuestra sesión en línea. Quedo pendiente de todas las dudas, inquietudes que se puedan presentar y les animo a que de manera activa participen, revisen la plataforma, el material de formación y en las entregas de evidencias. Ya sabemos que tenemos esta primera evidencia indiscutiblemente que correrla porque pues era imposible para ustedes poder presentarla. Muchas gracias, les deseo una excelente jornada, una excelente digamos, actividad, de mejor desarrollo de actividades de manera adecuada y estaré muy pendiente de lo que puedan necesitar. Feliz noche para todos.